Hola, en estos días varias personas se comunicaron, sobre todo a través de las redes sociales, consultándome si había alguna profecía sobre Donald Trump, sobre el futuro de los Estados Unidos y sobre lo que estaba sucediendo alrededor de las elecciones que estaban, haciendo hablar al mundo prácticamente sobre los sucesos ocurridos con este histórico triunfo de un candidato prácticamente al que se le habían puesto en contra todos los medios de comunicación. Y si hablamos de Benjamín Solari Parravicini, si hablamos de la profecía de él, quizás lo que tendríamos que recordar es que él, dentro de su trabajo, dentro de sus dibujos, se hace famoso justamente a través de lo que ocurría en los Estados Unidos. Todos recordarán aquel gráfico donde Parravicini anunciaba que la libertad de Norteamérica perdería su luz, que su antorcha no alumbraría como ayer y que el monumento sería atacado 2 veces. Aquel acontecimiento tan importante y tan decisivo para la historia mundial había sido anunciado y había sido anticipado por Benjamín Solari Parravicini en 1939, nada más y nada menos, haciendo que el mensaje de Parravicini sea muy certero, muy preciso y muy exacto justamente en torno a los acontecimientos que se vivenciaban en Estados Unidos. También en esos mismos años, en 1938, Parravicini ya había dibujado a un jugador de golf que lo mataban joven. Efectivamente, Parravicini también acertaba con ese gráfico que el asesinato de los líderes políticos era una realidad en Norteamérica y no era nada extraño justamente tampoco para lo que tenemos que hablar hoy, que es la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Pero si hablamos entonces de líderes, de profecías, tenemos que ver cómo Parravicini es que nos señala y nos identifica a los personajes, porque si a Kennedy lo referencia como un golfer, lo que hace Parravicini es buscar una característica de ese personaje para ponerla como una condición para que nosotros reconozcamos de quién está hablando en su profecía, de quién está hablando en sus dibujos. Entonces significa que en este caso, en el caso de Donald Trump, nos vamos a encontrar con lo mismo. Parravicini da una referencia, da un código, da un punto o un eje por el cual su profecía se va a articular con la llegada de este personaje. Y entonces tendríamos que preguntarnos cuáles son las condiciones de Donald Trump. Bueno, un personaje que por donde va deja mensajes explosivos, capta la atención de las cámaras, prácticamente que monopoliza la atención mediática, vaya por donde vaya. Parravicini tenía que buscar una palabra, una condición, que en el futuro la gente, a través de ese término, a través de esa palabra, pudiera reconocerlo. ¿Cuál es esa palabra que Parravicini nos da a entender? Bueno, él habla justamente de un hombre orquesta, un hombre que hace ruido por donde va, que toca todos los instrumentos a la vez, que capta la atención. Y nos lo dibuja también en el mismo año que dibuja el asesinato de Kennedy. Y Parravicini nos dice: principio del fin. Será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Es un hombre que aparece en Estados Unidos, que tiene la condición de llamar la atención por donde va, que maneja todos los instrumentos, todo cargado sobre sus espaldas y captando la atención de las masas por donde va. Y este hombre orquesta que llega a los Estados Unidos sería muerto, sería asesinado. Esa era la condición que traía y que Parravicini nos decía de este personaje. Y que a partir de ahí comenzaría el principio del fin. Ahora, la pregunta sería: ¿por qué alguien quisiera matar a Trump? ¿Qué hay detrás de un posible intento de asesinato? Bueno, muchos quizá piensen que es por su xenofobia, por la cuestión de construir un muro, o por todas las cosas que ha dicho en la campaña que
que prácticamente no tienen sentido. Bueno, si alguno piensa tal vez que viene por ahí, quizás se esté equivocando. ¿Por qué? Porque hay otro dibujo de Parravicini que es quizá el que nos va a sintetizar el porqué de la llegada no solamente de Trump, sino del asesinato de líderes, de dictadores, de personajes que manejan el poder y la política a nivel mundial. Parravicini, justamente en uno de sus gráficos, quizás uno de los que mayor claridad tiene para entender el contexto donde nos encontramos y para entender lo que está pasando y lo que va a pasar en Estados Unidos, nos dice: se levantarán las clases sociales, se batirán en guerras, el mundo sangrará y los dictadores, justamente, los dictadores dominarán, más serán muertos, serían asesinados. El mundo, dice Parravicini, el mundo marcha hacia un único gobierno. Ahí es donde empezamos a entender el porqué de los asesinatos, el porqué del caos social, el caos político. Hay un gobierno mundial que busca someter todo a su régimen de conducta. Y lo que se aparta, aunque sea un poquito, está cayendo entonces en la mida de este poder. Y digamos, ¿qué es lo que trae Trump? Que puede alterar los planes del gobierno mundial, o de este grupo que está queriendo instalar un gobierno mundial. Bueno, nada de quizás lo que se está diciendo públicamente, eso seguro, sino el hecho de que está tratando o intentando de construir, como él bien lo dijo, un Estados Unidos para los americanos. Pero quizás lo que Trump no sabe es que al retirar Estados Unidos su presencia del Medio Oriente, al retirar Estados Unidos su presencia de los conflictos bélicos, como Donald Trump lo ha dicho reiteradas veces en su campaña, está retirando Estados Unidos del gobierno mundial y de la hegemonía y del brazo militar que tiene estos intereses de banqueros, de dirigentes a nivel mundial, para poder someter a los pueblos que no se someten a su política mundial. Entonces, si ese es el futuro de Trump, si ese es el futuro del mundo, y si ese es el origen de los conflictos sociales que se están empezando a asomar, y justamente si ese es el origen del asesinato de líderes, entonces tenemos otro gráfico en cuestión, que parece señalarnos lo mismo, porque habla de Norteamérica y habla de un asesinato. Norteamérica recibirá el tiro certero, hará un crimen político en cambio de dirección, se resentirá, peligrará su estabilidad y libertad. Muy bien podría aplicarse este dibujo a lo que sucedió con Kennedy, pero digamos que hay símbolos en este dibujo, símbolos en este gráfico que están apuntando a este tiempo en que estamos ahora. Parravicini vuelve, en 1940 es cuando dibuja este gráfico, Parravicini vuelve a poner el énfasis en que en Estados Unidos habría un asesinato y sería muy importante y decisivo para el futuro del planeta. Ustedes dirán, ¿será que Donald Trump va a traer la guerra? ¿Será que este personaje es el encargado de desatar la tercera guerra mundial sobre el planeta? No es Donald Trump el que aparece señalado en las profecías, sino un personaje que es demócrata, un demócrata que finge humildad y que nunca la tuvo, así lo dice Parravicini, sería el encargado de traer la guerra al mundo.